¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me logran escuchar? Buenas tardes, Elman, ¿cómo está? Buenas tardes, Christopher, ¿cómo está? Muy bien, yo creo que ya estamos la mayoría. Vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de la cimentación o de las cimentaciones. Más que todo, refiriéndonos siempre a los planos de cimentación. Entonces, para este caso, pues yo he escaneado o he trabajado un documento del cual yo me voy a apoyar, que es el que les estoy proyectando ahorita en pantalla. Em, y esto pues básicamente lo he extraído del libro que nosotros estamos usando, ¿verdad? Del libro azul que nosotros estamos trabajando. Ahora bien, antes de empezar, a mí me gustaría escuchar em, ¿qué piensan ustedes cuando nosotros hablamos de cimentaciones? O en sistemas constructivos, ustedes con profe Vidal vieron este tema, platicaron acerca de este tema. Quisiera saber cómo están en conocimiento, digamos, con este tipo de sistema constructivo. Vamos a darle el espacio tal vez a Estuardo. Ok, vamos a ver. Estuardo al parecer no quiere participar. A ver si le ayuda a Jaime. ¿Cuál es la pregunta, profe? Disculpe. Eh, si han visto algo acerca de cimentación. Que yo sepa, sí, pero no me acuerdo mucho, profe. Ok, de lo poquito que se acuerda, ¿qué podría comentarnos algo? Pues que el cimiento corrido es lo que está debajo de, o sea, que lo que no se mira, que está ya sea afuera o adentro del muro o en los dos. Depende si el terreno que está al lado es nuestro también, podemos ponerlo afuera o solo adentro. Ok. Eh, quisiera ampliarnos un poquito este tema, por favor, Christopher. Es la base de la construcción la que va enterrada y sujeta casi toda la estructura. Ok, muchas gracias. Vamos a ver, Elman, ¿tendrá usted conocimiento sobre qué tipo de cimentaciones nosotros podríamos trabajar? O Diego Valdés, ¿tenemos conocimiento sobre algún otro sistema? Por ejemplo, ya me hablaron por allí de un cimiento corrido, pero ¿conocemos algún otro sistema de cimentación? Las zapatas, dice. Ok, excelente.
Muy bien, pues cuando nosotros hablamos de cimentación, dice, nos salvó la existencia, tenemos que hacer un plano de cimentación y sinceramente no sabría tanto sobre ello, dice. Hábleme un poquito acerca de esa tarea. ¿Para cuándo tienen esa tarea? Teníamos que hacer un avance para ayer, pero tuve un problema con profe Vidal, o sea, que dijo que a las 12 y no había creado el espacio y terminé, como teníamos examen el periodo siguiente, solo terminé mi examen, me fui a almorzar y de ahí como a las 3 lo subí y me dijo que ya era tarde y no estaba el espacio cuando él dijo. Ah, ok. Muy bien. Pues hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo se deben de trabajar estos planos. Como les digo, en el libro azul que ustedes tienen, pues ahí tienen la información completa, digamos, de cómo se trabaja cada plano que nosotros hacemos para la construcción. Em, Vamos a hablar un poquito acerca de cómo se trabajan estos planos y qué es lo que nosotros pues tenemos que representar, ¿verdad? Pues como bien ya ustedes lo decían, cuando nosotros hablamos de la cimentación o de los tipos de cimentación, básicamente estamos hablando de eh, toda aquella estructura que está en contacto directo con el suelo. Y es esta estructura la encargada de soportar todo el peso de la estructura y de la edificación, pero también es la encargada no solo de soportarlo, sino de transmitir estas cargas al suelo y pues obviamente que se mantenga estable la edificación, ¿verdad? Como bien lo mencionaba Jaime en un momento, nosotros tenemos que tener muy claro, tenemos que tener muy presente sobre si el terreno es nuestro o sobre si el terreno que continúa es del vecino. Entonces nosotros, para trabajar la cimentación, nosotros podemos utilizar distintas proyecciones de cimentación. Por ejemplo, una de ellas, que es la que nosotros generalmente tenemos o trabajamos, es la del muro colindante. Eso quiere decir de que el terreno que está a la par es terreno vecino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Muy bien, pues básicamente lo que ustedes ven ahorita que yo estoy remarcando con rojo es lo que nos hace referencia a lo que vendría a ser un muro, ¿verdad? Pero luego, si ustedes se dan cuenta, luego tenemos este otro recuadro que está aquí, que básicamente es un ashurado que a nosotros nos representa la cimentación para este caso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando trabajamos nosotros un muro y ese muro es colindante, básicamente nosotros trabajamos nuestro muro tal a como lo hemos trabajado siempre en nuestros planos, pero luego la cimentación va pegadita al muro, ¿sí? Obviamente dentro del proyecto, ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí vemos entonces una sección, en esta parte de acá, vemos nosotros una sección de cómo quedaría entonces nuestro proyecto. Vemos de que, por ejemplo, está el muro y obviamente el muro está colocado, lo vamos a hacer con un color diferente, con amarillo. El muro está colocado sobre la cimentación. Y lo que voy a remarcar entonces con azul, que va a ser este caso, esto que nosotros tenemos aquí, pues ya es terreno vecino, ¿verdad? Y lo que nosotros tendríamos entonces aquí con color naranja, pues todo esto de acá, obviamente todo esto ya vendría a ser eh, terreno de nuestra propiedad, ¿verdad? Entonces, esta es una forma en cómo nosotros podemos trabajar la cimentación. Entonces, ¿cómo se proyecta? Pues se proyecta básicamente como lo que tenemos acá, lo primerito que nosotros hicimos, ¿verdad? Dibujamos el muro, que es esto que tenemos aquí, y a un costado, pues dibujamos una especie de ashurado, ¿verdad? Ya vamos a borrar esto, vamos a borrar lo que hicimos para que veamos cómo es que se debe de graficar la cimentación, en este caso una cimentación corrida, cuando pues estamos trabajando con un muro colindante. Les pido disculpas por los sonidos que están escuchando, pues aquí están, a la par están construyendo y están pues picando algunas paredes, ¿verdad? Ok, nuestro siguiente caso, ¿cuál es?
nuestro siguiente caso es trabajar un muro, pero cuando este muro está completamente dentro de nuestro terreno. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, básicamente dibujar nuestros muros y luego a ambos costados, pues nosotros ya dibujamos la cimentación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está dibujada la cimentación de este lado y también está dibujada la cimentación de este lado aquí. Entonces, estos dos casos nosotros los vamos a ver reflejados generalmente siempre en toda construcción, porque pues casi siempre tenemos muros colindantes y casi siempre tenemos, o bueno, siempre tenemos muros que quedan dentro del terreno en el que se está construyendo. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Tienen alguna duda de lo que explicamos hasta el momento? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, en esta parte de acá, nosotros tenemos una sección, ¿verdad? Tenemos un detalle constructivo de lo que vendría a ser entonces la cimentación. Ok, ¿cómo está conformada entonces esta cimentación? Muy bien, pues si ustedes se dan cuenta, está conformada por un cimiento corrido. Este cimiento corrido siempre está elaborado por concreto, ¿verdad? Pero es un concreto armado. ¿Por qué es un concreto armado? Pues es un concreto armado porque tiene estos estribos que están aquí, ¿verdad? Perdón, estos eslabones que están acá, lo vamos a hacer con rojo. Entonces tiene dibujados, por ejemplo, este armado de acero que está acá y además de eso, pues tiene por aquí unas varillas corridas. Entonces, por ejemplo, tiene una varilla corrida aquí, tiene otra varilla corrida aquí y tiene otra varilla corrida aquí de este lado. Entonces, cuando nosotros trabajamos planos de cimentación, por lo general, siempre tenemos que trabajar este tipo de detalles, como este que nosotros tenemos aquí. Entonces, veamos, tenemos la cimentación, pero luego también tenemos el levantado del muro, que es este que está acá, pero no termina allí, sino que cuando nosotros trabajamos un plano de cimentación, pues también nosotros debemos de trabajar todos aquellos elementos Profe, tengo estructurales. una duda. Dígame. ¿Por qué se ponen las tres varillas de hierro ahí en lo que estás como de amarillito? En lo que está amarillo. Ok, ya lo vamos a ir viendo. Como les comentaba, pues cuando nosotros dibujamos planos de cimentación, también tenemos que dibujar detalles estructurales. Y precisamente remarcaba esto de color amarillo y también estoy remarcando esto que se tornó un poquito como color café, digamos, que es una solera. Ok, ¿por qué se ponen esas varillas de acero? Pregunta Jaime. Muy bien, veamos este detalle que está aquí abajo. Este que está aquí. Si nosotros vemos este isométrico que está aquí, pues vamos a ver claramente de que están dibujadas estas varillas de acero en esta parte de acá, ¿verdad? Lo vamos a hacer con rojo para que se resalte más. Y vemos de que están, por ejemplo, estas tres varillas corridas en la cimentación. Y luego vemos también estas varillas transversales en esta parte de acá que nosotros las conocemos o las llamamos como eslabones, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se colocan estas varillas? Pues básicamente se colocan para darle cierta flexibilidad al concreto. Sabemos de que el concreto cuando empieza a fraguar se empieza a endurecer y con el paso del tiempo se va endureciendo cada vez más. ¿Y qué pasaría si nosotros le aplicáramos una fuerza mucho más elevada de lo que este concreto podría soportar? En este caso que le pusiéramos más peso, por ejemplo. Entonces, venimos nosotros, le aplicamos una fuerza aquí a esta cimentación, pero como es una cimentación rígida, como no tiene elasticidad, ¿qué creen ustedes que pasaría? Va a romper. Se fisura, se rompe. Nosotros podemos fracturar ese concreto, ¿verdad? Entonces, para evitar de que el concreto se fracture, nosotros tenemos que ponerle cierta elasticidad y esa elasticidad nosotros la logramos con las varillas de acero.
Entonces, ¿cómo vamos a determinar nosotros cuánto acero le vamos a poner a algún tipo de cimentación? Pues eso, para eso nosotros pues trabajamos ciertos cálculos estructurales, ¿verdad? Que esto generalmente tienen una mayor amplitud. Quienes estudian ingeniería civil, los ingenieros civiles, digamos, tienen una, bueno, se especializan un poco más en el análisis o en los estudios estructurales, ¿verdad? Entonces, cuando uno estudia arquitectura, pues también tiene esta base, pero quizás no es tan amplia como cuando uno estudia ingeniería civil, ¿verdad? Entonces, para eso es de que se le pone acero en todas las estructuras. Básicamente es para darle elasticidad a esas estructuras y si en determinado momento llegase alguna fuerza externa y forzara a la mayor capacidad de resistencia del concreto, pues este no se agriete, ¿verdad? No se fisure y por tanto o por consiguiente la estructura pues no colapse, ¿verdad? Para eso es de que en construcción se le agrega acero a las estructuras. Ok, entonces aquí nosotros vemos un isométrico de cómo está trabajada la cimentación, ¿verdad? Vemos de que la cimentación está aquí en la parte de abajo. Luego vemos que directamente sobre la cimentación están colocadas todas las hiladas de bloc y sobre la cimentación también están colocadas las zapatas. De hecho, estas varillas de acero que ven ustedes aquí, estas que sobresalen acá, estas van amarradas directamente con estas otras varillas. Entonces, por ejemplo, yo tengo todas estas varillas corridas aquí, que me quedan aquí en este punto, pero luego todas estas varillas que están acá, pues llegan a un punto en el que se amarran específicamente aquí, ¿verdad? Se amarran con las varillas de la cimentación. Entonces, todas estas varillas están amarradas, obviamente, con alambre de amarre. Y esto, pues, nosotros no lo vemos, ¿verdad? Visualmente no lo vemos, pero en obra sí se trabaja de esta forma. ¿Alguna duda de de lo poquito que hemos platicado hasta el momento? No, profe. Ok, les voy a mostrar, quiero ver si tengo por aquí algunas imágenes. Vamos a ver. Creo que está por aquí. Vamos a ver, quizás aquí en esta parte. Ok, allí por ejemplo, vemos de que se están haciendo las zanjas y por ejemplo aquí vemos que está todo el armado del cimiento corrido, ¿verdad? Entonces, esto que nosotros veíamos aquí en un gráfico, pues aquí nosotros ya lo estamos viendo en la vida real. Y si nosotros observamos, por ejemplo, estos detalles que están aquí en la mera esquinita, pues vamos a observar de que, por ejemplo, todas estas varillas que son de las columnas, si observamos bien, en determinado momento se doblan y estas pues son amarradas a la estructura del cimiento corrido que nosotros tenemos. Si se preguntan qué es esto, pues esto es básicamente una estructura, una estructura para que se trabajó para una zapata. De la imagen que les estoy proyectando ahorita, ¿tienen alguna duda? Ok, yo creo que ninguna, y eso es bueno. Eso es bueno porque así nos entendemos. Vamos a ver, voy a buscar otra imagen, quizás esta de aquí. Muy bien, allí están los señores trabajando, ¿verdad? Están colocando, están centrando las columnas. En este caso, este señor que está acá, está centrando esta columna, o sea, la está poniendo en el lugar en el que están indicados los planos. Y vean, aquí está colocando toda esta estructura. Si nosotros nos acercamos un poco, se van a dar cuenta de que las varillas están dobladas, ¿verdad? Están dobladas y están amarradas a la estructura de acero de la cimentación. Entonces,
todo esto que se está viendo ahorita, todo esto que se está trabajando en este proyecto, por ejemplo, pues se está haciendo gracias a el plano de cimentación y columnas, que es lo que estamos platicando ahorita, ¿verdad? Ok, ya tenemos entonces una idea de cómo es que se proyectan los planos de cimentación y de cuáles serían los casos, ¿verdad? En este caso, el primer caso, cuando tenemos un muro colindante, y el segundo caso, cuando tenemos un muro que está completamente dentro de la edificación. Muy bien, hablemos un poquito ahora de los detalles de columnas. Los detalles de columnas, nosotros generalmente los dibujamos así como esto, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, de que tenemos el rectángulo de lo que va a terminar siendo nuestra columna. Vemos, por ejemplo, que tenemos nosotros, vamos aquí a rellenar algunos espacios. Vemos, por ejemplo, nosotros que tenemos, por ejemplo, estos círculos que están aquí. Quizás los vamos a trabajar con amarillo para que se resalten más. Entonces, por ejemplo, tenemos estos colores que están acá. Esto que estoy pintando ahorita de amarillo. Sí, estos son, nosotros le llamamos varillas corridas, ¿verdad? Pero luego nosotros también tenemos nuestros estribos, que son todos estos elementos que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Que es este hierro que queda aquí. Ok. Entonces, esto es lo que nosotros graficamos cuando trabajamos planos de cimentación y columnas, ¿verdad? Pero al final, en la vida real, lo que esto representa, pues es básicamente esta estructura que este albañil está sosteniendo aquí, ¿verdad? ¿Qué representa entonces? Representa esta estructura que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que, o cuál es el objetivo de dibujar estas figuras que nosotros tenemos acá? Pues básicamente el objetivo es especificar qué tipo de acero es el que nosotros vamos a trabajar y también especificar la distancia y el diámetro de todas las varillas de acero que nosotros vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí en este libro vemos, por ejemplo, aquí está esta persona que está agarrando esta estructura de acero, pero obviamente nosotros en obra podemos trabajar distintos tipos de columnas. Y por ejemplo, aquí para este proyecto o para este ejemplo en el libro, pues vemos distintos tipos de columnas, ¿verdad? Ahora bien, aprendamos a leer o aprendamos a interpretar qué significa cada una de estas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos esta columna que es una columna tipo B. Ok, ¿qué significa o por qué es una columna tipo B? Pues básicamente cuando nosotros tenemos columnas con distintas dimensiones, por ejemplo, vean esta columna. Esta columna que está aquí es una columna de 15 por 20. Vemos esta otra columna que está aquí de este lado. Esta columna es de 15 por 15. Si vemos esta otra columna que está aquí de este lado, que es más alargada, esta columna muy probablemente sea de 15 por 35, quizás. Entonces, cada columna puede variar, ya sea por sus dimensiones o también puede variar por el armado que éstas tengan. Voy a borrar todo esto y lo voy a volver a hacer de nuevo, básicamente para explicarles bien de qué es lo que les estoy hablando en este momento. Ok, vamos a dejarlo quizás por allí. Muy bien. Entonces, como les decía, cuando nosotros dibujamos columnas, pues nosotros vamos a dibujar columnas y pueden cambiar ya sea en sus dimensiones o también pueden cambiar en el armado con el que se está trabajando. Por ejemplo, esta columna que yo estoy remarcando ahorita de color verde con esta otra columna que está aquí remarcada también de color verde, si ustedes se dan cuenta, ambas son de 15 por 15. Pero ¿qué es lo que cambia? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos nosotros una columna que es tipo C, pero luego en esta parte de acá nosotros tenemos una columna que es tipo D. Entonces, ¿por qué está cambiando? ¿Por qué se están poniendo tipos de columnas distintos?
pues se están cambiando. Si ustedes se fijan, si son muy observadores, lo vamos aquí a ashurar con, quizás con naranja. Vamos a ver de que este armado dice que tiene 4 número 3, mientras que este otro armado dice que tiene 4 número 4. Y si vemos las demás especificaciones del armado, dice estribos número 2 a cada 20 y dice también acá estribos número 2 a cada 20. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Pues básicamente lo que cambió fue de que aquí se está trabajando con un acero número 4 y aquí se está trabajando con un acero número 3. Entonces, en resumen, nosotros podemos tener columnas de diferentes dimensiones y podríamos tener columnas de igual dimensiones, con las mismas dimensiones, pero con distinto armado. Entonces, aprendamos ahora a interpretar toda esta información. Y lo vamos a hacer con esta columna que está acá, que es la de 15 por 20. Ok. Cuando nosotros trabajamos especificaciones de columnas, nosotros tenemos que poner sus dimensiones. En este caso aquí se pone que es de 15, se pone que es de 20 y también se debe de especificar el tipo de columna que nosotros estamos trabajando. Pero también nosotros debemos de especificar el armado con el que nosotros estamos trabajando, que es este código que nosotros tenemos aquí. Ok, ¿qué es eso o para qué hacemos eso? Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta parte dice que se está trabajando 4 número 4. ¿Qué es eso? Pues esos 4 número 4 son estas varillas que nosotros tenemos aquí. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 4. ¿Eso qué quiere decir? De que estamos nosotros trabajando con este número que está aquí, al principio. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí nosotros en esta columna, por ejemplo, tenemos 4 número 3. Entonces, se dan cuenta de que aquí estamos trabajando con este primer número. ¿Y dónde están esos 4? Pues esos 4 están, por ejemplo, aquí donde yo estoy poniendo estos puntos color rojo. Ok, entonces, en resumen, este primer número que nosotros vemos aquí, este que está aquí de este lado, nos va a indicar la cantidad de varillas de acero corridas que va a tener este elemento estructural. Y este número 4, que es lo que prosigue aquí después de esto que nosotros tenemos aquí, esto que dice número 4, hace referencia a el diámetro de varillas que nosotros estamos trabajando. ¿Cómo así? Pues muy bien, veamos ahora siempre en la misma página, en esta parte de acá. Me imagino que ya lo habrán visto en sistemas constructivos. Y si ustedes se recordarán, nosotros tenemos distintos diámetros de varilla y lo tenemos en este cuadro que está aquí. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos varillas de 1/4, que son las número 2. Tenemos varillas de 3/8, que son las número 3. Tenemos varillas de media pulgada, que son las número 4. Y así nos vamos con todas las demás, ¿verdad? Entonces, o esa especificación que nosotros tenemos en nuestras columnas, por ejemplo, voy a regresar con la que estaba trabajando. Entonces, yo tengo, por ejemplo, esta columna que está aquí. Vamos a continuar también ashurando. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta columna, tengo mis 4 varillas y me indica de que son 4 número 4. Entonces, ¿qué quiere decir? De que estas varillas que yo había ashurado previamente, que son estas que están acá, estas varillas son de diámetro número 4. Si son de diámetro número 4, hacen referencia a que son de media pulgada. Ok. Luego entonces dice que también tiene estribos número 2 y este arroba significa a cada. Entonces dice estribos número 2 a cada 20 metros, o sea, cada punto 20 metros. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? En resumen, esta columna es de 15 por 20 y tiene un armado de 4 varillas longitudinales
de media pulgada y tiene estribos número 2, o sea, de 1/4 de pulgada, y estos están colocados a cada 20 centímetros. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en las imágenes, pues vemos de que, por ejemplo, aquí ya están colocados los estribos y las varillas, toda esta varilla corrida que vemos acá, pues no es más que el dibujo que nosotros tenemos aquí previamente dibujado, ¿verdad? Entonces, esa es la forma correcta en que nosotros tenemos que interpretar toda esta información. Repitamos. Entonces tenemos una columna que es de 15 por 20, ¿verdad? Que es todo esto que nosotros tenemos aquí. Y esta columna de 15 por 20 dice que lleva 4 varillas número 4 y dice que lleva estribos número 2 a cada 20 centímetros. Recordemos, este número 4 y este número 2 hace referencia al diámetro de varilla que se está trabajando para este proyecto en cuestión. ¿Alguna duda con esto? O ya se durmieron. Muy bien. Entonces, pues cuando nosotros trabajamos columnas, pues vamos a ver, por ejemplo, detalles como estos, ¿verdad? Y estos detalles nos van a hacer referencia a qué tipos de columnas nosotros estamos trabajando. Siempre que trabajamos un plano de cimentación y columnas, por lo general, como mínimo van unos de 3 a 4 tipos de columnas. Entonces, como mínimo, nosotros tendríamos que trabajar de 3 a 4 detalles de columnas como los que tenemos acá, ¿verdad? Ok, hablemos un poquito ahora de otro tipo de cimentación que nosotros utilizamos, que son las zapatas. Las zapatas, por lo general, van inclusive más abajo de la cimentación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos zapatas y las columnas podrían estar apoyadas sobre las zapatas de 3 distintas formas. ¿Cuáles son esas formas? ¿Cuáles son esas distintas formas con las que podemos trabajar nosotros las zapatas? Por ejemplo, nuestra primera forma sería, o el primer caso sería, cuando la columna está exactamente en el centro de la zapata. El segundo caso, ¿cuál sería? Cuando la columna está colocada a un costado de la zapata. Y nuestro tercer caso sería cuando una columna está colocada en una esquina de una zapata. Entonces nosotros tenemos estos 3 casos y pues dependiendo del caso con el que estemos trabajando, pues ahí nosotros vamos a especificar con qué tipo de zapata nosotros vamos a trabajar. Entonces, como bien lo decía Elman, las zapatas son otro tipo de cimentación que también va muy amarrada de la mano con el cimiento corrido y generalmente cuando se trabajan casas de 2 niveles o que están planificadas para 2 o más niveles, pues las zapatas ya pasan a ser parte importante de la cimentación. ¿Alguna duda con esto? Ok, yo creo que no. Muy bien, entonces, ¿cómo es de que nosotros graficamos las zapatas en los planos? Si ustedes observan esta imagen, por ejemplo, nosotros estamos observando de que aquí con línea punteada se está dibujando, por ejemplo, aquí un cuadrado, lo cual nos hace referencia a que es la proyección de la columna. Pero luego también vemos estas otras líneas que están acá, que básicamente son las varillas de acero que están quedando dobladas y que están siendo amarradas con la estructura de la zapata que nosotros pues ya acabamos de ver en una imagen, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los gráficos que nosotros utilizamos para trabajar planos de cimentación. Entonces, por ejemplo, aquí estamos nosotros proyectando
una planta de zapatas y nosotros en este otro punto estamos proyectando un corte o una sección de esta misma zapata. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro caso. Tenemos aquí, por ejemplo, en donde la columna está colocada aquí en el borde. Lo voy a remarcar con rojo para que ustedes vean. Aquí está colocada la columna, ¿verdad? Y entonces está dibujada la planta de esta zapata, pero también está dibujada la sección o corte de esta misma zapata. Entonces, cuando trabajamos planos de cimentación, pues por lo general también debemos de proyectar zapatas si es que el proyecto las necesita. ¿Alguna duda con esto? Muy bien. No, pero Excelente. Ok. ¿Qué otras cosas nosotros dibujamos cuando trabajamos planos de cimentación? Pues es casi que por ley o es casi que necesario que nosotros dibujemos algunos cortes típicos de muros. ¿Qué es eso? Pues básicamente es lo que nosotros vemos aquí en estas imágenes. Si por ejemplo vemos este primer caso, es un corte típico de muro de 15 centímetros, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, este segundo caso, dice que es un corte típico de un muro que tiene una ventana. La ventana está dibujada aquí de este lado. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, este otro caso es un corte típico de muro, pero este muro es de 10 centímetros. O sea, el ancho del muro es de 10 centímetros. Aquí lo especifica, vean. Y por ejemplo, tenemos este otro corte típico en donde estamos trabajando con un muro colindante. Entonces, si vemos la diferencia entre todos estos muros con este último, pues es básicamente la cimentación, ¿verdad? Cómo está trabajada la cimentación. Esta parte queda dentro del proyecto y lo que voy a remarcar con azul, digamos, pues ya sería todo el terreno vecino, ¿verdad? Entonces, allí nosotros pues ya no tenemos derecho de trabajar sobre ese suelo, ¿verdad? Ok, entonces, cuando nosotros trabajamos planos de cimentación y columnas, pues por lo general debemos de trabajar estos tipos de cortes también. ¿Qué se especifica en estos cortes? En estos cortes típicos de muros. Muy bien, se especifican todos los elementos estructurales que son la cimentación, que estoy remarcando ahorita con rojo, la solera de humedad, que estoy remarcando ahorita, la solera intermedia y también la solera de corona, que es la que tenemos hasta acá. O también se le llama como solera superior, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos estos tres elementos estructurales en este proyecto, en este corte típico, ¿verdad? Pero nosotros también agregamos otros elementos y en este caso pues son los blocks, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirven estos cortes típicos? Pues nos sirven para que nosotros especifiquemos todo lo concerniente a los blocks. En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí me está indicando de que es un block de 15 por 20 por 40. También me está especificando alturas, ¿verdad? Me está especificando, por ejemplo, aquí el armado de las soleras que se van a trabajar. Entonces, cuando nosotros trabajamos planos de cimentación y columnas, pues es casi que fijo que también tenemos que trabajar cortes típicos de muros, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de todos nuestros cortes, pues vemos elementos estructurales. Por ejemplo, aquí vemos la cimentación, vemos una solera de humedad, vemos por aquí una solera intermedia que está trabajada con block U. Vemos, por ejemplo, aquí una solera de armado que sirve para el dintel. Y vemos, por ejemplo, acá otra solera superior o solera de corona, ¿verdad? Y, por ejemplo, vemos aquí cimentación, humedad. Por aquí tenemos una especie de solera que nada más lleva dos varillas. Y vemos, por ejemplo, aquí otro tipo de solera.
Y si vemos el último, pues no es muy diferente a los demás, ¿verdad? Siempre vemos que están los elementos estructurales y también tenemos pues toda la parte de levantado de block, ¿verdad? Vamos a hacerlo con rojo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el levantado de block, por aquí tenemos levantado de block, aquí también. Y si se fijan, pues en todos los cortes típicos de muros tenemos siempre el levantado de block, ¿verdad? Entonces, como les digo, siempre que trabajamos planos de cimentación y columnas, por lo general siempre debemos de agregar estos detalles. ¿Y para qué más nos pueden servir estos cortes típicos? Pues si ustedes se dan cuenta, en esta parte de acá, vamos a remarcar con rojo, en esta parte de acá están trabajadas todas las alturas de los distintos elementos estructurales que nosotros tenemos y también están especificadas las alturas o los espacios en donde van a quedar todas las hiladas de bloque. Entonces, siempre que trabajamos muros de cimentación y columnas, pues es casi que obligatorio trabajar cortes típicos de muros, como los tenemos aquí. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No, profe. Ok. Generalmente trabajar este tipo de planos a mano es digamos, de que un tanto laborioso, ¿verdad? Es laborioso, pero a nosotros nos da cierta, eh, digamos, si lo trabajamos, pues nos da cierto nivel de conocimiento un poquito mayor, porque entonces ya sabemos, eh, ya vamos aprendiéndonos ciertas medidas, ¿verdad? Por ejemplo, de cuántos deben de ser los blocks, cómo podemos trabajar la cimentación, eh, de cómo trabajar, por ejemplo, las soleras. Vemos por aquí de que no están dibujadas como que de una forma aleatoria, ¿verdad? Sino que todas están, digamos, de que trabajadas casi que con unas mismas dimensiones. Entonces, trabajar este tipo de planos a nosotros nos hace, nos da un poquito más de conocimiento para conocer sobre las dimensiones que nosotros podemos trabajar en distintos elementos estructurales. ¿Ok? Entonces, después de que nosotros ya vimos todo esto que es que está relacionado a los planos de cimentación, pues nosotros ya tenemos un plano como tal, ¿verdad? Vemos nosotros de que en esta parte de acá vemos una planta de distribución, ¿verdad? Recordemos que está trabajada como un plano machote. Entonces, todos los planos nosotros los trabajamos siempre con la base de un plano machote. Entonces, si nosotros observamos aquí, básicamente estamos viendo el plano machote, pero también estamos viendo el plano de cimentación y columnas, que es al final el plano que a nosotros nos interesa. Entonces, yo quisiera, antes de explicarles, yo quisiera que ustedes interpretaran toda esta información que está aquí en este plano, lo que voy a remarcar ahorita con rojo, que ustedes interpretaran esto que está aquí en este plano y que me dijeran si tienen alguna duda de lo que están viendo en este momento. Por ejemplo, a lo mejor vean algo allí que no sepan qué significa, que no sepan qué es, entonces así lo vamos viendo de una vez y lo vamos platicando de una vez. Profe, entonces hay que ponerle, como por así decirlo, hay que hacer una columna para cada columna que está así como en negrito, ¿o no? Es correcto, sí, ya vamos a hablar de eso. A ver, ¿alguna otra duda? ¿Será que está todo claro? Vamos a ver, Santiago, ¿estará todo claro?
Ok, si está todo claro, entonces le voy a pedir de favor a Yuvini que me responda qué significa esta línea punteada que nosotros vemos aquí. Todo esto que vemos aquí con línea punteada. Yuvini, por favor, ¿nos podría explicar qué significa esta parte? ¿Qué significa esta línea punteada? ¿Algún voluntario que le quiera ayudar? Ese es cimiento corrido. Ok, es la proyección del cimiento corrido, ¿verdad? Entonces, vemos de que aquí se está proyectando de una forma diferente a como lo habíamos visto en los dos primeros casos de que lo habíamos visto que estaba shurado, ¿verdad? Esta también es una forma válida de cómo proyectar cimientos corridos. Y hablemos un poquito ahora entonces de lo que preguntaba Jaime. Jaime preguntaba si cada puntito que nosotros tenemos aquí hace referencia a las columnas o si solamente basta con dibujar los detalles que nosotros tenemos aquí. Ok, platiquemos acerca de esto entonces. Me voy a acercar un poquito aquí a esta parte y vamos a explicar un poquito esto con un poquito más de detalle. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, estas columnas que están aquí, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, esta columna, tenemos, por ejemplo, esta otra columna, aquí tenemos más, y por aquí tenemos algunas otras, y vemos de que hay un montón, ¿verdad? Ok, pero ¿qué vemos además de esas columnas o esos puntos negros que ven allí? Vemos también de que hay algunos textos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice A, aquí dice C, aquí vuelve a decir A, por ejemplo, aquí dice D. Entonces, ¿a qué hace referencia o a qué hacen referencia todos estos textos que nosotros tenemos aquí? Pues nos hacen referencia al tipo de columna que se está trabajando en esta parte. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una columna tipo A y en el plano como tal nosotros solo especificamos un cuadrito que tenga las dimensiones de la columna. En este caso, si vemos que esta es una columna tipo A, aquí vemos la especificación que estoy remarcando ahorita en este recuadro rojo, y vemos de que dice que es una columna tipo A, que es de 15 por 15, ¿verdad? Aquí vemos las medidas, y dice que tiene un armado de 4 número 4 y estribos número 2 a cada 20. Entonces, significa de que esta columna es de 15 por 15, lo cual significa de que todas aquellas columnas que tengan ese numeral A, que es el que nosotros vemos aquí, por ejemplo, va a significar de que esta columna que está aquí de este lado, esta que está aquí de este lado, las vamos a remarcar. Entonces, esta columna que está aquí de este lado y esta columna que está aquí de este lado, tienen unas dimensiones de 15 por 15, ¿sí? Y además de que tienen todo este armado que nosotros pues ya platicamos. Entonces, nosotros cuando trabajamos planos de cimentación en columnas, debemos de trabajar estos recuadros que nosotros vemos aquí. Y estos cuadros, pues obviamente deben de tener las dimensiones que en nuestros detalles de columnas están especificados. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Muy bien, entonces, si no hay ninguna duda, podrían responderme ustedes cómo saber cuál sería la posición correcta o cómo poder desplazar las columnas, cómo poder colocar las columnas en la posición en las que están. O sea, ¿por qué las columnas tipo A están en las esquinas? ¿Por qué las columnas tipo B o las tipo D, por ejemplo, están por donde hay ventanas, por ejemplo? ¿Cómo, bajo qué criterio ustedes posicionarían sus columnas? Las tipo A son principales y las demás son intermedias y van a cada 2 metros. Ok, excelente. Entonces,
cuando nosotros trabajamos con columnas, no tenga pena, Elman, ya casi estoy terminando, feliz día. Cuando nosotros estamos trabajando con columnas, pues tenemos que tener muy claro lo que dice Christopher. Tenemos columnas principales, tenemos columnas secundarias y tenemos por allí algunas otras columnas que nos van a servir para detener ya sea los muros en donde nosotros tengamos puertas, en donde tengamos ventanas y pues este tipo de columnas nos van a ir haciendo referencia o nosotros las tenemos que ir posicionando dependiendo de el tipo de estructura que nosotros tengamos y dependiendo también de dónde nosotros querramos reforzar esos, en este caso, la vivienda que estamos teniendo o que estamos visualizando en este momento. Entonces, por ejemplo, en las esquinas nosotros observamos de que hay columnas tipo A. Ya vimos de que las columnas tipo A son de 15 por 15 y vemos de que son con varillas de media, ¿verdad? Entonces, digamos de que son varillas pues un tanto gruesas, digamos, y nos van a dar mayor resistencia. Por ejemplo, vemos por aquí, por ejemplo, otra tipo A, ¿verdad? ¿Alguna otra columna que ustedes vean que consideren que sea muy importante? Veamos, analicen ustedes aquí los detalles y analicen el plano. La B tal vez. Ok, la columna B. Sabemos de que es importante o podríamos nosotros definir de que es una columna importante por el tamaño. Generalmente cuando hay columnas que son más grandes o que tienen un mayor diámetro de acero más grande, por ejemplo este de acá, vean, aquí dice número 4, pero luego aquí dice número 3, aquí número 3, aquí número 3. Entonces, generalmente cuando van disminuyendo el número de, o sea, el diámetro de la varilla, pues básicamente podemos ir definiendo de que la columna pues ya no es tan resistente, ¿verdad? Entonces, en este caso, para esta columna B, que dice que lleva 6 número 3, quizás el diámetro de acero es menor, pero la cantidad de varillas es mayor. Entonces, podríamos decir de que esta columna, que es una columna tipo B, pues también tiene un grado de importancia bastante alto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontramos esta columna tipo B? ¿Alguien ya la encontró en el plano que estamos viendo ahorita? En la cocina, ahí donde está la ventana. Ok, excelente. Está justo aquí en esta parte, ¿verdad? Por donde está esta ventana y donde está la lavandería. Entonces, nosotros observamos de que está esta ventana aquí, esta columna aquí posicionada y con este plano y con, con estos detalles de columnas, nosotros ya podemos ir interpretando en dónde están trabajadas estas o dónde deben de estar colocadas estas columnas y también ya podríamos interpretar dónde o cuál es el armado de esas columnas que nosotros vamos a trabajar. ¿Consideran complejo el poder trabajar estos planos? No, profe. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, algo ya para terminar, si ustedes se dan cuenta, la cimentación en esta parte de acá está solamente a un lado, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, esta otra parte de acá, también, bueno, voy a achurar todo esto que está acá, está también solamente a un lado. Vemos, por ejemplo, esta otra parte de acá, hasta aquí, hasta este punto, también vemos de que está solamente de un lado. Pero cuando nosotros trabajamos, esto que remarqué con rojo, vienen siendo planos o vienen siendo muros colindantes, ¿verdad? Porque a los costados, pues ya tenemos nosotros terrenos vecinos. Pero luego vemos, por ejemplo, estos otros muros que estoy tratando aquí de remarcar con color verde. Vemos, por ejemplo, esta otra cimentación y vemos de que aquí ya se comparte mitad y mitad
con lo que tenemos trabajado nosotros como muro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está trabajado de esta forma? Pues era por lo que platicábamos, ¿verdad? Porque aquí, obviamente, estos muros ya están dentro del terreno en el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, pues esta es una de las formas en que nosotros debemos de trabajar nuestros planos de cimentación, ¿verdad? ¿Alguna duda con lo que platicamos? No, profe. Muy bien. Entonces, les voy a explicar la tarea. Para la clase de hoy, yo tenía planificado explicarles pues todo lo que yo ya les expliqué. De hecho, si ven en mi documento aquí, ya llegué a la página 7 de 7. Entonces, ¿qué van a trabajar ustedes como tarea? Pues en su libro, ustedes tienen estas páginas que yo utilicé para poder explicarles sobre qué es la cimentación, cómo se trabajan, qué cosas se trabajan, para que pues posteriormente nosotros ya trabajemos un plano y ya lo hagamos con pues todos estos elementos que nosotros ya platicamos, ¿verdad? Entonces, de tarea para ustedes, para esta semana, solamente van a resumir o van a resaltar, si ustedes quieren, lo pueden hacer desde este mismo documento que yo les estoy compartiendo, van a resaltar lo que ustedes consideren más importante. Por ejemplo, ¿consideran importante esto del muro colindante? Ok, perfecto. Entonces, ustedes en su libro o si quieren hacen un resumen, pues ustedes resaltan, digamos, esta parte de acá. Ok, esto es importante, quizás esto también sea importante. Entonces, solamente lo resaltan, hacen un pequeño resumen de lo más importante que ustedes lean en lo relacionado a la cimentación y pues eso lo escanean y lo suben a la plataforma. Entonces, de tarea, el resumen de todo lo relacionado a la cimentación que encuentren en su libro azul. Solo es subrayar. Solo subrayar. Sí, obviamente tienen que leer para poder definir qué es lo más importante o no, ¿verdad? Entonces, lean su libro, resalten lo más importante, tómenle fotos a lo que ustedes resaltaron y esas fotografías las convierten a PDF y las suben a la plataforma. ¿Alguna duda? No, profe, ahí sí todo claro. Ok, muy bien. Entonces, si no tienen ninguna duda, pues yo con esto termino. Las clases para esta semana se propusieron de que fueran de 1 hora. Ya son a las 3. Eso quiere decir de que ya llevamos 1 hora aquí en sesión. Entonces, con esto me despido. Si tienen alguna duda o algo, pues ya saben que me pueden escribir, ¿verdad? Solo escríbanme antes de las 4 para que yo les pueda atender con la mayor brevedad posible. Les deseo una feliz tarde, jóvenes. Espero sus tareas en la plataforma. Realmente no es tan complicado. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Feliz tarde.